Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece complicadísimo, pero que es clave para entender Argentina, su sistema de impuestos. Vamos a verlo como lo que es en realidad, una especie de pulseada constante entre el poder que tiene el Estado para recaudar y, por otro lado, los derechos que tiene la gente para proteger lo que es suyo. ¡Arranquemos! Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Por un lado, ¿quién tiene la autoridad para decir esto es lo que hay que pagar? Pero, y acá viene lo más importante, ¿qué freno existe para que ese poder no sea absoluto? ¿Qué le impide al Estado básicamente quedarse con todo? Créanme que todo el sistema tributario gira en torno a encontrar una respuesta a este delicado equilibrio. Bueno, vamos a lo básico. ¿Por qué existen los impuestos? La respuesta es bastante simple. El Estado necesita plata, necesita recursos para poder financiar las cosas que usamos todos los días. Pensemos en la educación pública, en los hospitales, en la seguridad. Todo eso se financia, en gran parte, con impuestos. Y acá hay un punto clave. Pagar impuestos no es algo que uno elige, no es un contrato voluntario, es una obligación que viene de la soberanía del Estado. Los expertos lo llaman poder de imperio, que suena muy fuerte, y lo es. Significa que el Estado tiene la autoridad para exigirnos el pago usando la fuerza de la ley, sin tener que pedirnos permiso. Claro, un poder tan grande necesita controles, no puede estar todo concentrado en un solo lugar. En Argentina, el primer gran límite, la primera forma de control, es cómo se divide ese poder. Vamos a ver cómo funciona esta estructura, que es como un juego en 3 niveles. Y acá lo tenemos. El poder de cobrar impuestos no lo tiene una sola entidad, sino que se reparte entre 3 jugadores: la nación, o sea, el gobierno federal, las provincias y los municipios. Esta división ya es un primer freno para que nadie acumule demasiado poder. Ahora, miren qué interesante esto, porque acá se ve cómo la Constitución reparte las cartas. Fíjense, los derechos de aduana, por ejemplo, son exclusivos de la nación. Nadie más los puede cobrar. Después tenemos los impuestos indirectos, como el IVA, que es el más conocido. Ahí el poder es concurrente, o sea, tanto la nación como las provincias pueden meter mano. Y finalmente, los impuestos directos, como el inmobiliario, en teoría son de las provincias, salvo que la nación declare una emergencia y los necesite, pero solo por un tiempo limitado. Ok, ya vimos la parte del poder del Estado. Demos vuelta a la tortilla. Ahora vamos a hablar del escudo que protege a la gente, al contribuyente. Porque ese poder, como ya empezamos a ver, no es para nada absoluto. Y ese escudo es ni más ni menos que la Constitución Nacional. Es la que al mismo tiempo que le da poder al Estado para recaudar, también nos da a nosotros las herramientas, las garantías para defendernos de los abusos de ese poder. Este es, quizás, el principio más importante de todos, la regla de oro. Un impuesto solo puede nacer de una ley. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser discutido y aprobado por los representantes que elegimos, ya sea en el Congreso Nacional o en las legislaturas provinciales. El Poder Ejecutivo no puede de un día para el otro inventar un impuesto por decreto. Y de hecho, hay una frase en latín que lo resume todo a la perfección. Nullum tributum sine lege. Significa, literalmente, no hay tributo sin ley. Es la piedra fundamental del derecho tributario en casi todo el mundo. Nos da previsibilidad, nos protege de la arbitrariedad. Otro pilar clave es el principio de igualdad. Ojo, esto no significa que todos paguen el mismo monto. Para nada. Significa que la ley tiene que tratar igual a los que están en la misma situación. Las reglas tienen que ser justas y basarse en la capacidad económica de cada uno. Es gracias a este principio que existen los impuestos progresivos. La idea de que quienes más tienen, más deberían aportar. Y este principio se conecta directamente con el derecho a la propiedad. Básicamente, un impuesto no puede ser tan alto que te destruya el patrimonio o que haga que tu negocio no sea viable. Si el impuesto se come una parte sustancial de tus bienes o de tus ingresos, se considera confiscatorio. Y si es confiscatorio, es inconstitucional. La gran pregunta es, bueno, ¿cuánto es sustancial? ¿Dónde está el límite? No hay un número mágico escrito en piedra, pero la Corte Suprema de Argentina ha usado a lo largo de su historia un número de referencia, el 33%. Si un impuesto se lleva más de un tercio de la renta o del valor de un bien, se encienden todas las alarmas.
Es un tema central, por ejemplo, en todas las discusiones sobre impuestos a las grandes fortunas. Bueno, perfecto. Ya vimos el poder y sus límites. Ahora vamos a un problema bien práctico. ¿Qué pasa cuando la nación, la provincia y el municipio quieren cobrar un impuesto sobre la misma cosa? Para evitar ese caos, el sistema tiene una solución. Y esa solución es la famosa coparticipación federal. Funciona, para que se entienda fácil, como una gran olla común. Como vemos acá, la nación se encarga de recaudar los impuestos más grandes, como ganancias y el IVA. Toda esa plata va a un fondo común, y después se reparte entre la propia nación y todas las provincias. En teoría, busca ordenar y evitar que nos cobren 2 veces por lo mismo. En la práctica, la discusión sobre cómo se reparte esa torta es una de las tensiones políticas más grandes y permanentes del país. Ok, ahora salgamos un poco de Argentina y compliquemos las cosas. En un mundo globalizado como el de hoy, ¿qué pasa cuando alguien genera ingresos en un país, pero vive en otro? Ahí surge otro desafío enorme. Y acá está el nudo del problema. La famosa doble imposición internacional pasa porque los países usan criterios diferentes para cobrar. Argentina, por ejemplo, usa el criterio de residencia. Si una persona es residente fiscal acá, paga impuestos por lo que gana en todo el mundo. Pero otro país puede usar el criterio de fuente y decir, si la plata se generó en mi territorio, yo cobro. Y cuando una persona cae en los dos supuestos, ¡pum!, 2 países le quieren cobrar impuestos por la misma plata. Entonces, ¿cómo se resuelve este lío? Argentina tiene principalmente 2 herramientas. La primera es una solución casera, digamos, el crédito fiscal. Permite que lo que se pagó en el exterior se descuente de lo que hay que pagar acá, aunque con un límite. La segunda, que es mucho más efectiva, son los tratados bilaterales. O sea, Argentina se sienta con otro país y firman un acuerdo para ponerse de acuerdo sobre quién cobra qué y así evitar la superposición. Así que, para ir cerrando, queda claro que el sistema fiscal no es solo una lista de impuestos y porcentajes, es un mecanismo de relojería súper complejo. Es, en el fondo, un acto de equilibrio constante entre 2 necesidades, la del Estado, de tener recursos para funcionar, y la de la gente, de que se protejan sus derechos y su propiedad. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para pensar. Después de haber visto sus bases, sus controles, sus desafíos, ¿cómo se percibe este sistema? ¿Logra mantener ese equilibrio justo o se ha convertido con el tiempo en un laberinto demasiado complejo? Y si se pudiera mover una sola pieza de este rompecabezas para mejorarlo, ¿cuál sería? Gracias por acompañarnos en este análisis.